Buenas noches para todos, bienvenidos hermanos a este encuentro con Dios, a esta noche donde reflexionamos juntos como comunidad en esta gran experiencia que se van haciendo en el corazón de nosotros desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una buena noche para todos, que Dios los bendiga. Inició como se venía terminando la reunión hace 8 días y empecé, Dios mediante, gloria a Dios, hace 15, donde es importante aclarar esto, porque esto nos va a servir para este camino que estamos llevando en este mes de agosto frente a lo que significa la pandemia y frente a lo que significa el aislamiento que la gran mayoría tenemos en nuestra vida. O sea, todo lo que puede significar todo este cambio y toda esta transformación social que se está llevando a cabo en este instante en la vida de todos. Mire, hay 2 maneras de enfrentar la vida, hermanos, 2. La primera, cuando las cosas se complican, en el caso de los apóstoles, cuando empiezan las persecuciones, cuando empieza la muerte de Esteban, que es todo lo que puede significar la sangre de Esteban, y podría haber pasado eso como un impacto frente a la comunidad naciente y empezar a esconderse cada uno de ellos por el miedo a lo que puede pasar, que ya les pasó cuando murió Jesús en la cruz, que todos se escondieron realmente y todos tenían miedo a los judíos. Puede pasar eso, hermanos, puede pasar que uno se esconda y que uno empiece a tener miedo, y por eso todos los relatos pascuales, que es los relatos de después de la resurrección del Señor, el Señor le dice a los discípulos: no tengan miedo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Pero uno puede tener el suficiente miedo en el corazón que frente a las persecuciones que se desatan producto de la muerte de Esteban, uno se puede esconder. Y ellos intentaron esconderse, algunos se escondieron, otros ya sabían que el camino iba a presentarse estas cosas, pero tenían en su corazón la sensación de saber que Dios era el que lo estaba llevando. Póngame atención un momentico, hermanos, porque o uno se esconde o uno sigue. Eso depende de lo que a usted y a mí en este momento de la existencia nos estén evaluando en nuestro camino personal. O sea, si nosotros hemos crecido un poco espiritualmente, si nos hemos dejado transformar por la presencia y el amor de Dios, si nos hemos dejado organizar un poco en esa carpintería de Dios, uno se da cuenta que el problema no es el camino, el problema es el corazón. Porque si uno no empieza a caminar con Dios de la mano, el camino le va a hacer daño sí o sí en la vida de cualquiera de nosotros. Pero si el camino se empieza a manejar desde la experiencia de Dios, hemos crecido espiritualmente, hemos orado juntos, hemos seguido nuestras transmisiones desde Monticello, hemos seguido las Eucaristías, hemos rezado, hemos orado, nos hemos encomendado a la Santísima Virgen María. Eso va haciendo que usted y yo estemos capacitados en la vida para que el camino no nos haga daño. Porque el problema del camino no es el camino, hermanos. El problema de aquellas noches o aquellos días en que el cielo es color de ocre, no es eso el problema.
El problema es que a usted y a mí nos interesa siempre que la vida sea color de rosa. Hay momentos que sí, hermanos. Hay momentos donde todo se va dando, inclusive para los cristianos también, pero hay momentos donde también vienen las persecuciones, vienen todo lo que significa la muerte. Y ellos sabían y tenían claro que ya no se podían esconder porque tenían la experiencia de la resurrección del Señor. Y si algo quiero que entendamos en esta noche, es que estamos caminando, hermanos, usted y yo estamos caminando lentamente, caminando en esta pandemia, porque cuarentena ya pasó, en esta pandemia seguramente en su ciudad, en nosotros aquí en Medellín, todavía con la incertidumbre de lo que pueda pasar frente a la apertura de ciertos sectores sociales y entre ellos también nosotros, la iglesia. Y tal vez, no sé si a usted le ha pasado, a nosotros ya llevamos 5 meses. Vamos para el 6º mes, donde tenemos encerrado toda la casa. Todo lo que puede significar esto, el solo hecho de pensar, el solo hecho de analizar la situación que estamos viviendo, o nos la analizamos o la vemos a los ojos de Dios, o esta situación termina lastimándonos profundamente. Si la empezamos a ver desde los ojos de Dios, uno sabe que es Él el que lo está llevando, hermanos. Y uno sabe que este camino lo puede caminar con tranquilidad. Va a haber momentos de caída, se vuelve a levantar con Él. Va a haber momentos de ofuscación, vuelve y recupera la paz con Él. No es que sea un momento de alegría cantando debajo de la lluvia. Podemos cantar debajo de la lluvia, hermanos. Pero hay un momento donde las tormentas son más grandes y es ahí donde uno también tiene miedo. A mí me encanta, ¿se acuerdan que hace 8 días, o fue en el grupo de oración del lunes, venimos hablando, creo que el Espíritu Santo lo viene hablando hace unas semanas atrás, y es como la fuerza de Elías, el profeta, el hombre que tiene el corazón más parecido a Dios, se va para el desierto a buscar a Dios, se le acaban las fuerzas en la mitad del camino y se cae, se postra ante Dios, le grita a Dios, llévame ya, no soy igual que mis papás, no soy mejor que mis padres, dice él. Y es ahí donde uno se da cuenta de la fragilidad del ser humano, cuando uno va caminando en el camino espiritual. Cuando uno va caminando, uno tiene sus caídas, uno tiene sus pucheros, uno tiene sus berrinches, uno tiene sus momentos de ateísmo, pero todo esto se va dando en que entre más rápido volvamos a la oración, entre más rápido volvamos a la vida espiritual y más rápido volvamos a las manos y a los pies del Señor, más rápido Él recupera en nosotros la capacidad de seguir adelante. Aunque el camino se vea incierto, uno sabe que Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida, y entonces uno espera la noticia de la apertura de ciertos momentos de la economía. Uno se alegra, claro, para que podamos empezar a salir adelante, pero la alegría más grande es saber que cuando uno está en el camino con Él, sabiendo que Él es el camino, Él nos llena de esperanza, sabiendo que todo esto vamos a salir en algún momento de la vida. Se lo digo de corazón, de todo esto vamos a salir en algún momento de la vida, porque esa es la promesa de Dios para nosotros. Entonces empiezan las persecuciones. Saulo estaba a los pies del martirio de Esteban, a los pies de él ponen la ropa de Esteban, porque el lenguaje de Lucas es para mostrar la gravedad de lo que significó la muerte de Esteban. Sí, nosotros lo leemos ahora y lo leemos que la sangre de Esteban fue simiente de conversión, claro que sí. Pero si uno se pudiera ver en el contexto histórico de la situación, Esteban era una de esas personas que tenía reconocimiento en la comunidad naciente. Y estratégicamente, matar a Esteban era darle a los discípulos la estocada casi final de acabar con esa comunidad naciente. Estaban matando a uno de los grandes pioneros, un hombre reconocido en la sociedad por lo que significaba el poder de Jesús en él. Matarlo a él era darle un mensaje a toda la comunidad naciente, y era que la muerte de Esteban no iba a ser la primera y que si seguían haciendo así, los iban a matar a todos. Cuando cae a los pies de Pablo, a mí me encanta mirar eso, porque Pablo aprobaba esto, porque Pablo decía, claro, había que matarlos a todos, estos son unos herejes. Ya hablamos hace 8 días de todo lo que significa el amor, y yo creo que ya es suficiente como para ahondarnos un poquitico más y adelantarnos un poquitico más en el texto. Y es que en la medida en que uno ama, hermanos, uno se vuelve contracultural, uno se vuelve una piedra en el camino. A la gente no le gusta que uno ame.
Uno prefiere reunirse para hablar con alguien, para dañar el corazón a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, le voy a hacer un paréntesis para la reunión que tenemos el próximo sábado del sentido de mi vida, que es la segunda parte del trabajo de sanación interior sobre el perdón. Y le voy a dar una pildorita para que nos demos cuenta qué es lo que significa esto, hermanos. Y es que cuando uno tiene una herida en el corazón, uno tiene que saber a quién o en dónde uno abre el corazón para contar esa herida. Porque el problema de la herida no es solamente la herida, sino la carga emocional que puede cargarse la misma herida cuando uno abre el corazón ante alguien que lo único que hace es alimentar esa herida. Y esa herida cuando entra se vuelve más grande y es ahí donde uno muy pocas veces se va a empezar a sanar. Igual pasa en este camino, o sea, es más fácil uno sentarse a rajar del otro porque nos hizo daño. Es más fácil uno juzgar al otro y sentarse con alguien más para juzgar más a la otra persona. Es más fácil uno desahogar sus penas, donde esas penas van a seguir siendo alimentadas con más dolor. Cuando uno hace eso, hermanos, uno se llena de más dolor que inclusive cuando empezó a abrir su corazón simplemente para contar que le dolía. La descarga emocional no consiste más sino uno saber a quién o en dónde o en qué lugar uno va a encontrar a alguien que no le alimente más el dolor de una herida, sino que sane precisamente el dolor de esa herida, y es aquí en el camino de fe, en el camino espiritual. Igual pasa en el amor. Cuando uno se encuentra con alguien que ama, cuando uno se encuentra con alguien que está enamorado de ese camino de fe, siempre tiene una palabra precisa, donde lo va ubicando a usted y a mí, que el problema o la transformación del ser humano somos nosotros, hermanos. Ahí está lo que le pasa a Saulo. Lo que le pasa a Saulo es que Saulo pensaba que el problema era los demás. Por eso él decía, mátenlo, no hay ningún problema. Cuando Dios lo toca a Pablo, se da cuenta que Pablo era el problema. Cuando uno abre el corazón a personas que está pidiendo la ayuda espiritual, qué rico que esos seres humanos, sin evitar pensar el daño de unos terceros, lo ubiquen a uno en el trabajo de transformarse uno mismo, de cambiar uno mismo y de empezar a amarse uno mismo. Y es ahí donde uno va cambiando uno mismo por amor a Dios. Por eso es más fácil uno encontrarse con dos o tres que uno pueda desahogar todas sus penas y echarle la culpa a todo el mundo. Cuando uno se encuentra con alguien que está enamorado del Señor, lo escucha con misericordia, lo escucha con humildad, lo escucha con amor, pero le ubica que además de ese tercero o ese cuarto que es responsabilidad de las cosas que nos están pasando, uno puede transformar su corazón para que pueda empezar a seguir adelante en el camino de la vida y pueda darse cuenta que el único responsable de mi vida soy yo. Y yo puedo perdonar, puedo volver a nacer, puedo volver a ser, puedo volver a respirar otros aires, puedo volver a ser nueva persona. Si tan solo dejo que Dios actúe en mí, yo puedo hacer un cambio radical en el Señor, donde yo puedo aprender a caminar un camino de fe, donde yo puedo desintoxicar mi corazón y yo necesite simplemente encontrarme con personas que me ayuden a crecer espiritualmente y me enseñen cada día más a entrar dentro de mí mismo. Como diría la Santa Madre Teresa de Jesús, en ese castillo interior donde Dios habita en la mitad de esa morada, en el libro de las moradas, que a veces nos acostumbramos tanto a ver hacia afuera, que se olvida que nuestro Rey y Señor quiere entrar en el corazón. Por eso la caída del caballo de Saulo empieza cuando Saulo piensa que era necesario que pasara eso. O sea, cuando Pablo acepta que eso era lo que tenía que pasar, es ahí donde el Señor le da una vuelta en la vida y cuando se da cuenta que el problema no es lo que está pasando afuera, sino el problema es lo que yo estoy haciendo con mi vida. Mire, una de las cosas más bellas que, gloria a Dios, podemos estar pensando en este tiempo de pandemia es que cuando nos encontremos, que sé que lo vamos a hacer, sé que lo vamos a encontrar aquí en Monticello, sé que van a volver a venir, sé que yo estaré allí, estará el Padre Miguel Ángel, el Padre Jorge Iván, el Padre Hernando, los recibiremos con los brazos abiertos. Y sé que lo vamos a abrazar, y sé que lo vamos a reír de todo esto, y sé que nos vamos a poner a contar anécdotas de estos, bueno, en este caso llevamos 5 meses, espero que no sea más, bueno, el tiempo solamente lo sabe Dios, pero una de las cosas que sí me gustaría encontrarnos juntos, es que cuando nos sentemos ya después de las anécdotas, los chistes y la juá, es darnos cuenta que esto sí nos ha cambiado para bien, que esto nos ha cambiado, que ya somos personas mejores, que uno empieza a mirar
que de alguna manera cuando le dejan la ropa a los pies de Pablo, que es muy significativo que le dejen la ropa a los pies de Pablo, y Pablo le importa que le dejen la ropa a los pies de él, es que uno en este momento de la existencia empieza a darle importancia a lo importante. O sea, usted y yo podemos empezar a mirar las cosas y empezar a darnos cuenta que no son tantas las cosas que uno va necesitando. Yo creo que uno en el camino de la fe no va creando tantas necesidades como cuando uno está alejado de Dios. Además, muchas veces esas necesidades que uno crea son necesidades para tratar de llenar ciertos vacíos del corazón. Por eso personas depresivas, personas con ansiedad y todas estas cosas, cuando van encontrándose en el camino de fe, van sintiendo que uno solamente necesita llenarse de Dios. Y es verdad. Si uno se pusiera a ver lo que ha pasado en estos 5 meses, frente a ustedes, nosotros hemos trabajado, Dios nos ha sostenido de su pura misericordia. Sé que muchos de los que vienen aquí a Monticello, que me están viendo, saben cuál es la realidad de esta casa, y Dios nos ha bendecido, no nos ha faltado nada, gracias a Dios. Además, hemos sido bendecidos para bendecir a los demás. Pero una de las cosas que sí da uno cuenta, hermanos, es que a esta altura de la vida hay cosas más prioritarias en la existencia que no nos dimos cuenta que existían. Dialogar con las personas que uno ama, cerrar círculos en la vida con el Señor, aprender a crecer espiritualmente, tal vez aprender a darnos cuenta que cuando salgamos queremos hacer algo por Él o algo por los demás. O sea, ya van haciendo necesidades, y a veces la única manera en que uno se da cuenta realmente qué es lo que necesita en la vida es cuando pasan estas cosas. Cuando uno se da cuenta que puede ser feliz. Por eso Pablo lo dice más adelante en las cartas: sé vivir en abundancia y en la pobreza, sé vivir viajando, sé vivir caminando, sé vivir en la abundancia, sé vivir en lo mínimo, pero ninguna de estas cosas terminan afectándome a mí, porque a la final, sea lo que sea y pase con mi vida, todo esto me sirve para darle gracias a Dios. Entonces, cuando le dejan la ropa a los pies de Pablo, es como que diga: oiga, ni siquiera eso lo necesitaba Esteban. Esteban no necesitaba absolutamente nada. Lo único que necesitaba Esteban era entender que uno puede ser feliz y caminar un camino, aunque el cielo sea de ocre, y caminar este camino cantando bajo la lluvia, sabiendo que Él está con nosotros, y así la voz se nos corte debajo de la lluvia, rapidito podemos volver a ponernos en la tónica de Dios y volvemos a poder crecer espiritualmente. Santa Teresita lo dice, o sea, Santa Teresita dice: cuando el sol se desaparezca, sé que los rayos del sol, aunque no los vea, me siguen calentando. Y aunque yo me caiga, yo voy corriendito a los pies de Dios y me volveré a levantar como una niña. Y volvería a cantar en medio de todo esto. Porque si uno no está con Dios, hermanos, este camino le ha hecho a usted el daño más impresionante de la vida. Si usted me está escuchando y no está caminando este cielo color de ocre de la mano de Dios, le aconsejo que empecemos desde hoy, porque seguramente estos varios meses han sido lo suficientemente trágicos y duros que lo han lastimado profundamente. Por eso la invitación es: oiga, agarraditos de la mano de Dios. Padre, ¿qué tengo que hacer? Desde las 6 de la mañana el Padre Gorribanos empieza con su oración, imagínense. La misa de 7, tenemos Eucaristías todo el día, estas reflexiones que estamos dando. Y si aún así le queda faltando, conéctese con la iglesia de Manrique de nosotros, conéctese con la iglesia de Santa Teresita, donde están los sacerdotes allá en Bogotá, la iglesia de San Pío X, donde están el noviciado de nosotros, en Cali, en el Templete, que se conecten también a organizar. Hay millones de lugares en Cúcuta de nosotros, y hay diferentes lugares en Pereira y en todas partes donde se están ofreciendo contenido espiritual. Yo digo que lo hagamos nosotros también, para que no nos quedemos solos. Volvamos. Yo quiero leer esta partecita. Saulo aprobaba su muerte, pero mire lo que dice enseguida: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas, se llevaba por la fuerza a los hombres y a las mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes, pero seguían anunciando la buena noticia. Felipe predicaba en una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe.
porque lo oían y veían las señales que realizaba, pues de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados, y hubo una gran alegría en aquella ciudad. Antes de seguir con Simón el Mago, permítanme un momentico, yo me detengo acá. Ya les conté la agresividad de Pablo, esa agresividad que era una agresividad exagerada, hermanos, exagerada. Una agresividad donde Pablo, Saulo, que todavía no llega a la conversión, lo único que quería hacer era acabarlos a todos y meterlos en la cárcel. ¿Por qué lo hizo? No solamente porque Pablo o Saulo no entendía que cuando las cosas son de Dios hay que respetarlas, porque a veces los seres humanos somos lo suficientemente tendenciosos y fanáticos para cuestionar toda experiencia que venga de Dios, y por eso hay un discernimiento que da la Iglesia Católica, para que sea la Santa Madre Iglesia Católica que se tome el tiempo para discernir cuáles son las manifestaciones del Espíritu y cuáles no. Pero eso se toma el tiempo, eso lo estudian, pero uno no puede matar el Espíritu Santo. Pablo quería matarlo y pensaba que matándolo era cogiéndolos y metiéndolos a la cárcel. Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué esos primeros cristianos, como los después, los mártires, les encantaba que eso pasara? Porque esto no lo estoy diciendo yo. O sea, cuando uno ve la historia del martirio, antier estábamos celebrando la historia de San Lorenzo, el mártir, el diácono. Cuando uno lee un poquitico la historia de San Lorenzo, él sabía que si presentaba al emperador los tesoros de la iglesia, que eran los pobres, seguramente lo iban a matar. Pero el problema no es morir. El problema es que aquí nos metemos en una cosa que es que uno solamente aprende a amar esta existencia cuando uno le empieza a quitar el miedo a la muerte. Aleluya. Cuando uno empieza a quitarle, el miedo a la muerte, cuando uno sabe que la muerte es un encuentro de enamorados, cuando Santa Teresa lo dice en su libro, acaba ya si quiere rompe la tela de este dulce encuentro. Eso, cuando San Juan de la Cruz lo dice, en el libro de la llama, y cuando la Santa Madre Teresa dice, esta cárcel, estos hierros donde el alma está metida, no es que estos místicos aborrecieran la vida, para nada, pero hay una experiencia profunda de Dios que estos seres humanos van aprendiendo a cultivar, que uno sabe que lo que está viviendo acá en la tierra es un anticipo de lo que significa el cielo. Por eso cuando uno empieza a abrazar la vida, y uno empieza a abrazar que la muerte es la transformación del ser en cuanto que nos encontramos plenamente con Dios, uno empieza a quitarle el miedo a la muerte y empieza a disfrutar la vida de una manera diferente. Se lo digo de corazón. Mire, esa es una de las dinámicas más hermosas, una de las cosas más maravillosas de la vida. Y es que en la medida en que uno empieza a disfrutar la vida, es cuando uno empieza a quitarle el miedo a la muerte. Porque es que cuando uno está paniqueado el día que se va a morir y el día que todo lo va a dejar, nunca va a disfrutar la existencia. Una de las cosas más maravillosas de la vida, hermanos, es que la vida es un regalo de Dios. Yo estoy vivo, usted me está viendo y está vivo, pero cuando yo tengo en acá metido que me voy a morir algún día, no voy a disfrutar lo que tengo, hermanos. Cuando yo empiezo a amar la vida, es porque empiezo a respetar la muerte, pero no le tengo miedo, hermanos. Ellos no le tenían miedo. Ellos disfrutaban la existencia. Ellos no tenían miedo a lo que dejaran, hermano. Eso no es el problema. Mire, yo he visto muchas cosas, varias cosas, poquitas cosas en la vida, hermanos. Pero una de las cosas que más me impresionaba en la existencia es que hace unos años, por alguna razón, estaba poniendo unos santos óleos a alguien y esa persona estaba agonizando con una manera muy impresionante. Me acuerdo ahorita, creo que el Espíritu me lo pone, y oraba por esa persona y yo le imponía las manos. Yo le dije, hijo, pero ¿qué le angustia? Y me decía, padre, ellos van a ser capaces si yo no estoy. Y yo le dije, tranquilícese, váyase, que sí. Vea, era tanto la angustia que ya la angustia era una angustia impresionante, era una angustia loquísima. Le impuse las manos y me decía, padre, ellos no van a ser capaces, ellos no van a ser capaces. Hicimos una oración, le puse los santos óleos otra vez, yo le dije, todos somos capaces. ¿Nos va a dar duro? Claro que sí, pero Dios nos ayuda, para eso estamos en la presencia de Él. Después de un largo tiempo de la agonía, él descansó muy mal. Me encontré otra vez con la familia 1 o 2 años atrás y había sido difícil la partida porque siempre se recuerda a los seres humanos que uno ha despedido, pero ellos me dieron 2 consejos. El primero, desde el cielo Dios nos ayuda,
Desde el cielo ellos ayudan para que uno en la tierra vaya encontrándose con Dios. Y es que uno no es que sea capaz, hermanos, es que Dios es capaz de hacerlo en nosotros. Por eso cuando uno va disfrutando la vida, hermanos, ya vamos a salir de esta pandemia, seguro que sí. Y ya se van a abrir un poco más las puertas, nos tenemos que cuidar, seguro que nos vamos a cuidar, a lavar las manos, a tener distanciamiento social, todo lo que nos pidan. Pero una cosa sí es cierta, hermanos, que esta pandemia no haya llegado a guardar en su corazón el miedo. El miedo normal, que es la prevención, pero el miedo no normal, que es que no seamos capaces ni siquiera de dar un paso por el miedo a contaminarnos, sabiendo, hermanos, que cuando uno está ante la presencia de Dios, uno se vuelve responsable, se lava las manos, se tapa el tapabocas, se limpia, se cambia, todo lo que haya que hacer se hace, pero uno empieza a disfrutar la vida porque lo protege. Una de las cosas que los primeros discípulos y todo ser humano que va teniendo en su corazón una experiencia de Dios de crecimiento espiritual, va disfrutando la vida porque le va teniendo respeto a la muerte, pero no miedo. Y una de las cosas más bellas de la existencia es darse cuenta que rompe esta tela de este dulce encuentro. Algún día nos vamos a encontrar con Él, pero mientras nos encontramos con Él, disfrutamos la existencia como un regalo de Dios. Por eso, el último consejo, antes de ya la semana entrante seguimos, no, la semana entrante no hay, para que sepa que estamos ofreciendo mucho contenido espiritual. Toda la semana entrante, de lunes a viernes, vamos a tener una semana de crecimiento filosófico con el padre Hernando Uribe y con una señora que se llama Tita, que tiene el café filosófico este próximo, todos los viernes. Entonces toda la semana de 7:30 a 8:30 vamos a tener esta reflexión de crecimiento espiritual y vamos a tener unas charlas y unos contenidos muy bonitos. Entonces dentro de 15 días seguimos, pero antes de irme, ¿qué les parece si antes de darle la bendición le damos gracias a Dios por la vida? Y le damos gracias a Dios porque mientras estemos vivos, muchas cosas podemos hacer, y que lo más importante es que mi vida espiritual me haga amar la realidad, cantar bajo la lluvia, y que cuando me moje mucho y ya no tenga voz, me ponga a los pies de Él y Él me vuelve a dar la voz para cantar. Y lo segundo, hermanos, en la medida en que uno le tiene respeto a la muerte, no miedo, uno va disfrutando esta existencia como un regalo de Dios. Pronto nos veremos aquí en Monticello. Padre, falta, no sé. El tiempo de Dios es perfecto. Aquí nos veremos. Aquí nos hablaremos, nos daremos un abrazo, compartiremos muchas cosas. Bueno, el abracito todavía no, seguramente. Pero nos compartiremos, nos reiremos de esos 5 meses que hemos tenido en aislamiento. Pero cuando terminemos de reírnos y de saludarnos, la pregunta es, ¿esto nos ha cambiado lo suficiente para darnos cuenta que el único y real responsable de mi vida soy yo? Dios los bendiga. Padre, Hijo, Espíritu Santo.